Pasamos a la personalidad 8. Es el primer tipo del centro visceral. El 8 tiene problemas de relación también. Son personas del presente muy seguras que no titubean para definirse en la vida. Es decir, vamos a describir qué es esto del 8, cuáles son las características del 8. Es el primer tipo del centro visceral. Acuérdense que los viscerales tienen problemas de relación, no tienen problemas ni con sus sentimientos, ni con sus emociones, ni con el actuar. Los 8 actúan, pero tienen problemas de relación. Origen de la niñez, ambivalente a la madre. El origen de la niñez de este tipo de personalidad es ambivalente a la madre, es decir, que no tuvo una relación completa con la madre. Mensaje que recibieron: te amo si eres obediente. Lo que evitan: depender de alguien, por eso son autosuficientes. Lo que desean: ser independientes, ser autosuficientes. La pasión es la lujuria. Pero no solamente en el aspecto sexual, porque normalmente cuando hablamos de lujuria, siempre hacemos relación a lo sexual, la lujuria sexual. No, sino aquí la lujuria consiste en utilizar a cualquier persona para la satisfacción personal, sea del tipo de satisfacción que fuere. La virtud es la magnanimidad y la simplicidad. Fíjense ustedes, cuando una persona está en primer nivel, cuando un 8 está en un primer nivel, es una persona magnánima. ¿Qué significa una persona magnánima? Significa que se entrega a los demás a una costa de su propia vida. Por ejemplo, Fidel Castro, Hernán Cortés. Oigan, Hernán Cortés, cuando vino de España, podremos criticarlo de que era un troglodita, de que fue un ambicioso, todo lo que cuenta la historia real de Hernán Cortés. Sin embargo, este cuate, al principio, tenía buenas intenciones. Es decir, quiso entregar su vida, dijo: quemen las naves, no vamos a regresar porque vamos a conquistar esto. Fidel Castro, cuando llegó al poder, yo no sé si sepan ustedes esta historia, hace muchos años, él no pensaba ser comunista, él no se iba a vender a los rusos, él quería liberar a los pobres de Cuba que estaban bajo el poder, bajo la bota de Fulgencio Batista, ¿verdad? Entonces, y él le entregó su vida. Pudieron haberlo matado, como al Che Guevara, como a todos esos, ¿no? Un ejemplo de 8, para que uno se lo vayan imaginando, es Salinas de Gortari. Salinas era un 8 terrible. Ahorita que lo describamos, piensen en él y van a ver ustedes que es exactamente así. No sé la vida de Saddam Hussein, pero me imagino que este cuate, antes de llegar al poder, entregó su vida, etcétera. Todos los grandes liberadores han sido hombres con una gran magnanimidad y una simplicidad, todavía en la actualidad, ¿eh? Ustedes ven a Fidel Castro, siempre está con su uniforme, a lo mejor tiene 50 uniformes, pero nunca, casi nunca lo hemos visto de traje y así, se visten simple. Lo mismo Saddam Hussein, me imagino que Hernán Cortés. Son personas con una gran sencillez y simplicidad, no les gusta la alaraca, ¿no? El miedo básico es estar sometido a otro, bajo el poder de alguien. Al 8, lo que más le aterra es que lo manden. Por eso un 8 no le gusta ser empleado. Y cuidado que contrates a un 8, porque su objetivo es desbancarte. Por eso al 8, lo vamos a ver, le va a gustar mucho la lana. Al 3 le va a gustar la lana para buscar prestigio. Al 8 le va a gustar la lana para buscar poder, porque con el dinero uno es poderoso, ¿no? La tentación característica, su máscara es ser autosuficiente. El 8 quiere ser autosuficiente. Lo que ellos dicen es orden y mando, les gusta mandar. Ellos no permiten que alguien se interponga en su camino, ¿no? Si no consiguen lo que quieren, lo destruyen. En este sentido es como el 1. El 1 va a decir: como este es inmoral, me lo acabo. En cambio el 8, como este se me está interponiendo en el camino, me lo liquido. Para ellos también, como al 3, el fin justifica los medios. Si yo tengo que destruir a alguien para lograrlo, lo hago, ¿no? No tiene ningún tipo de consideración. Yo no sé si sepan también la historia de Fidel Castro. Cuando él invade Cuba y llega al poder, manda matar, hay un dato que parece que es histórico, mandó matar inclusive a su cuñado. Por eso la hermana de Fidel Castro no lo puede ver. La hermana de Fidel Castro vive en Miami. Y luego mandó en la cárcel, si no me equivoco, a Camilo Cienfuegos, ¿no? Y empezó a hacer la lucha porque no quería compartir el poder. Se quiso quedar él solito. Le entró la ambición, es esto, ¿no? Entonces dice, no tienen ningún tipo de consideración.
En ese sentido son como el 3. Les gusta proteger al débil. El 8 se compadece mucho por la gente necesitada. Por eso Fidel Castro como que ideó la revolución, porque veía cómo estaban oprimiendo a los cubanos. El sentido del yo soy poderoso, tengo poder sobre ti. Yo puedo hacer contigo lo que quiera. Tengo los medios y tengo la fuerza. Exigen obediencia completa y total de las demás personas. Características. El 8 sobredesarrolla el problema que tiene, la agresividad. El gran problema del 8 es que es muy agresivo. Es de una personalidad muy fuerte. No le tienen miedo al dolor físico. Por ejemplo, generalmente los militares son 8. Ellos pueden estar bajo lluvia, se pueden dormir en el césped. Ellos, contrario al 7, pueden sufrir, no importa. Son gente de mucho coraje, de mucho valor. Siempre tratan de imponer su voluntad. La impresión que le dan a la gente es de ser rudos, impositivos y dominantes, pero por dentro son unos niños dulces y buenos. Normalmente, y yo me imagino que Fidel Castro es así, un grandulón así que da la impresión así de muy poderoso, y me imagino que la intimidad, no sé si, en qué número de esposa vaya, pero seguro que lo mandan, ¿no? O sea, normalmente son niños que se ponen a llorar por cualquier cosa. El 8 no sabe lo que es el miedo, no le tiene miedo a nada, es autosuficiente. Es el reverso del 6. Acuérdense que el 6, su característica es el miedo, la inseguridad. El 8 es la valentía. Le gusta todos esos deportes violentos, ¿no? Fútbol americano, la cacería, ¿no? Son muy violentos, se arriesgan, ¿no? Les gusta dominar. Los ejemplos del 8 son Hernán Cortés, Cristóbal Colón, por ejemplo, Juana de Arco, Margaret Thatcher, ¿no? La de Inglaterra. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron en foto o en película o en televisión al esposo de la Thatcher. ¿Ustedes sabían que la Thatcher era casada y que tenía hijos? Tenía hijos, ¿no? Y mucha gente no lo sabía, creían que era solterona. No, tenía sus hijos y tenía a su marido, ¿no? ¿Y cuántas veces la vieron ustedes por televisión? Diferente a aquí en Estados Unidos, ¿no? Bush, enseguida sacaba a su esposa. Clinton, ahí está su esposa, ¿no? ¿Cómo? Su marido, pues yo creo que sí, era un 9. Les gusta mandar y dominar. Les gusta proteger al desvalido. Desprecian a las personas que son miedosas y cobardes. El 8 no se puede llevar con personas que son miedosas y cobardes. Y si pueden, las humillan, no hacia el débil y desvalido, a los que sí protegen. Confrontan a los miedosos. Les gusta mucho confrontar a la gente. Les gusta amenazar y sentir el poder que tienen, ¿no? Sobre todo cuando llegan al poder, son personas que amenazan a los demás. Se imponen a la fuerza, no preguntan, van a lo que van y lo que quieren lo logran. Son personas de pasiones, viven la vida a plenitud, son líderes por naturaleza. Casi siempre el 8 es una persona líder. Tienen el carisma necesario para atraer a toda la gente que los sigue. O sea, es algo parecido al 3, pero el 8 es un poco más agresivo. Son tan seguros de sí que mucha gente los sigue, ¿no? Aparte de Fidel Castro, de Saddam Hussein, de Napoleón, no les había dicho Napoleón, ¿verdad? Cristóbal Colón. Otro ejemplo del 8 es San Francisco Javier. San Francisco Javier, el misionero, ¿verdad? Que se va a propagar la palabra de Dios a las tierras de misiones. Hacen actos de valor tan grandes que la gente siente que los tiene que seguir y se sienten protegidos y seguros con ellos. O sea, un 8 se siente, una persona que vive con un 8 es una persona que se siente segura, porque son verdaderos líderes. Son de una personalidad atractiva. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver físicamente a Fidel Castro, ¿no? Son personas atractivas, ¿no? Son personas que tienen la enfermedad del poder y un poder absoluto, porque además no les gusta compartirlo. El 8, cuando llega a un trabajo, su objetivo es llegar a ser el dueño de la empresa. Y ahí van escalonando, hasta que llegan, porque no les gusta que los manden. Y cuando llegan, no quieren soltar el poder. Por eso dicen aquí, tienen la enfermedad del poder. Son personas que tienen la enfermedad del poder y de un poder absoluto. No les gusta compartirlos. Generalmente ellos no tienen consejo económico ni nada de eso. Y si lo tienen, lo manipulan, ¿no?
Cuando están en lo mejor de ellos, es decir, cuando están en los primeros niveles, son personas extraordinarias porque tienen mucho sentido de lo que es la justicia social. Se vuelven líderes de la gente que vive oprimida. O sea, normalmente estas personas son gente que les molesta mucho la opresión de los pobres. Por eso Saddam Hussein y por eso Fidel Castro se molestaba mucho contra las injusticias sociales, y entonces se levantaban en contra de las armas, en contra de la gente que oprimía a los pobres, ¿no? Defienden a la gente que no se puede defender. Toman bajo su responsabilidad el defender a los indefensos y hacen justicia cuando consideran que los actos que se están haciendo son injustos. Es decir, los 8 siempre van a estar defendiendo al pobre. Motivan a la gente para que lo sigan, sin importarles el riesgo que corren, porque ellos dan mucha seguridad a los demás. O sea, hay gente que da la vida actualmente por Fidel Castro, a pesar de que los tiene en la opresión y viven en la miseria. Hay gente que es capaz de dar la vida. Por eso dice aquí, motivan a la gente para que los sigan a ellos, sin importarles el riesgo que corren, porque ellos dan mucha seguridad a los demás. La gente se siente muy segura a su lado. Pueden tener a su alrededor a personas fanáticas, ¿no? El caso de Fidel Castro, ¿no? El caso de Saddam Hussein, el caso del ayatolá. Yo no sé si ustedes vieron por televisión el día que murió el ayatolá Khomeini, ¿no? Era un cuate que le había dado en la torre a su país, que había vendido el petróleo, que había sumido en la mayor pobreza a Irán, y el día que murió, no, hasta tiraron su féretro, la gente, las multitudes salió a despedirlo, porque ya es gente fanática, que seguía el ayatolá a pesar de que los había llevado a la ruina, ¿no? Ahorita piensen ustedes, ¿no? Que muriera Salinas, ¿no? A ver si todos salimos, le tiramos el féretro, pero para hacerlo papilla, no para admirar, ¿no? Los endiosan, normalmente la gente los endiosan. Creen que pueden hacer lo que sea, porque se les tiene una confianza ilimitada. Al 8 se le confía todo absolutamente. Están convencidos de que la única forma de hacer las cosas es como ellos creen que se deben de hacer, y forzan la situación para llegar a eso. O sea, son tan poderosos que ellos creen que la única manera de hacer las cosas es como ellos creen que se debe hacer. Les cuesta mucho trabajo aceptar que en un momento dado pueden estar siendo vencidos porque se creen invencibles. Acuérdense ustedes cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico, ya Saddam la tenía perdida. Inclusive se le criticó a Bush que no llegó hasta el final. Ya cuando se vio totalmente perdido, entonces firmó la derrota, pero todavía duró varios días en los que no quería firmar la derrota. Él se lanzaba y decía, no nos hemos, inclusive engañaba a través de los medios de comunicación a su gente para decirles, no hemos sido vencidos, vamos a vencer a los demás, ¿no? Por eso dice aquí, les cuesta mucho trabajo aceptar que en un momento dado pueden estar siendo vencidos porque se creen invencibles. Y por eso también les cuesta mucho trabajo aceptar el fracaso, ¿no? El 8 difícilmente acepta fracasar. No aceptan que alguien pueda ser más fuerte que ellos y que puedan ser vencidos. Son personas agresivas y muy trabajadoras. No le tienen miedo al trabajo y por eso llevan a cabo muchas cosas. Aparte de que son agresivos, de que son luchones, de que son gente que le gusta ayudar a los demás, son personas tremendamente trabajadoras. No le tienen miedo al trabajo. En los negocios, un 8 es estupendo, porque sabe enfrentarse a las situaciones difíciles y se sale siempre con la suya, siempre y cuando no tenga a alguien que se les oponga, por ejemplo, un 3. El 3 y el 8 no se llevan mucho, porque los dos son líderes. Y cuando un 8 se quiere imponer, el 3 no lo permite. Y si el 3 se quiere imponer, el 8, el peligro es que el 3 nunca va a matar al 8, el 8 sí. Por eso un 3 le debe tener miedo al 8, porque es capaz de hacer cualquier cosa por quitarte de su lado. Por eso dice aquí, normalmente los 8 son buenísimos para los negocios, ¿no? Son genios, porque tienen mucha agresividad para eso. Es de una personalidad muy fuerte. Al entrar en una reunión se nota. Un 8 cuando entra a una reunión se nota que tiene personalidad. No les interesa vestir bien, por eso les decía, es contrario al 3, perdón. Sienten que es algo femenino. O sea, normalmente ellos están criticando a la gente que es muy fina. Los 8 yo creo que odian a los ojotos, ¿eh?
Bueno, todos los odian, pero el 8 de una manera especial es alguien que no lo puede ver porque no puede ver en un hombre algo femenino. Son rudos en su forma de ser, o sea, son un poco trogloditas. Nunca se callan. Si les parece algo mal, te lo dicen en el acto, ¿no? Por ejemplo, en un consejo de administración, un 8 siempre está tomando la palabra y quiere que se le haga caso y lo que diga es verdad, ¿no? Y eso sabemos que no puede ser siempre, ¿eh? Si quieres cambiarlo. Una vitalidad extraordinaria. Si tiene un ala de un 9, será muy conciliador. Si tiene un ala de un 9, será muy conciliador. Si tiene un ala de un 7, será más irresponsable, pero disfrutará más las cosas de la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le ayuda a un 8 que es muy agresivo y hace muchas cosas? Le ayuda el 7, porque el 7 es muy relajado, ya los decíamos, también le ayuda como al 1. Si se va hacia el 5, será una persona insegura y miedosa, ¿no? Por eso un 8 no se debe de ir a un 5. Pensará que todo el mundo está tratando de acabar con él por todo el daño que ha hecho y puede llegar a ser paranoico. Un gran pecado y un gran defecto del 8 es que llega a ser paranoico. En primer lugar, además corre el peligro de ser megalómano. No sé si sepan ustedes qué es megalómano. El mega es de grande, ¿no? Por eso hay megavideos, ¿no? Mega es lo grande. Entonces, megalómano es aquel que se cree más de lo que es. Por eso dice aquí, pensará que todo el mundo estará tratando de acabar con él por todo el daño que ha hecho y puede llegar a ser paranoico. Si se va al 2, se vuelve una persona muy servicial, que ayuda mucho a los demás porque se siente capacitado para hacerlo. Pueden estar 2 o 3 días sin dormir y comer y eso no les importa. Lo que les decía, ¿verdad? O sea, ellos pueden estar bajo la lluvia y dormir en un sleeping y dormir en el campo y no importa, ¿no? Pueden estar 2 o 3 días sin dormir y comer y eso no les importa. En cambio al 3 y al 7 no. El 3 dice hay que tragar y el 7 también. No necesitan tener comodidades, pueden vivir en medio de grandes incomodidades, como lo hacen los militares. Los militares, pues hay días en los que se la pasan muy bien, pero hay días que se la pasan de la fregada, ¿no? El 8 entonces no le tiene miedo a nada, se enfrenta a todo, es bravucón, discute y confronta, no respeta nada. Por eso el 5 se debe de ir hacia el 8 por la seguridad del 8, ¿no? El 5 se debe de ir hacia el 8 por la seguridad del 8, porque normalmente el 5 es inseguro. El 8 no le tiene miedo a nada y se enfrenta a la realidad. El 8 no respeta la privacidad del 5. Tampoco necesitan muchos títulos de la universidad, porque tienen mucha fuerza, mucho poder y son autosuficientes. ¿Cuándo han oído ustedes que Fidel Castro saque en algún discurso que él es doctor en sociología? Jamás. Y Fidel Castro sacó un doctorado en sociología aquí en la universidad, en la UNAM. O sea, Fidel Castro no es ningún baboso, ¿eh? Tiene estudios. No crean ustedes que fue como, bueno, a lo mejor todavía no sabemos ciencia cierta, pero este zapatista, ¿cómo se llama? El capitán Marcos, pues bueno, ¿no? Quién sabe cómo sean sus estudios, ¿no? Pero ahí se lanza, como mucha gente pobrecita campesina lo sigue, ¿no? Pero Fidel Castro era una persona de estudios, preparada que fue a la universidad, ¿no? Por eso dice aquí, y nunca necesitan esos títulos, ¿no? No necesitan esos títulos para sobresalir. Por eso dice aquí, no necesitan muchos títulos. El 8 le encanta enfrentarse a la realidad y confrontar todo. Por eso es diferente al 5. El 5 se aísla, no se enfrenta. Son personas de gran valor, de gran coraje y de gran energía. Llegan a puestos elevados y a los que se le ponen enfrente los destruyen. ¿Ya? Por eso a veces vemos que en determinadas naciones mandan matar al que se les está oponiendo. Llegan a puestos elevados, no tienen conflictos con sus emociones o con sus sentimientos, ellos van a lo que tienen que ir, pero todo es a base de imposición, de fuerza y de confrontación. El 8 nunca se deprime, tiene mucha fuerza, mucha energía, mucha vitalidad, disfruta mucho de la vida y por eso no se deprime. Es sumamente autoritario con sus hijos. El hijo tiene que hacer lo que su padre quiera. Mientras el hijo sea dócil y obediente, no habrá problema, pero si se le enfrenta, comienza el problema. Tratan de que las personas a las que él domina no sean autosuficientes, sino que dependan de él. Por eso una mujer que está casada con un 8, que Dios la bendiga, ¿ah? Porque el 8 normalmente va a tratar que su esposa no sea autosuficiente, porque tiene miedo de que se le vaya. Y una manera de controlarla es teniendo el poder, el dinero, ¿no? Así como el 6 es masoquista, el 8 es sádico.
Son muy auténticos, dicen lo que sienten y lo que piensan. Dicen lo que los demás quisieran decir y no lo hacen. El 8 estudia lo normal, pero no basa su vida en los estudios, porque se considera tan autosuficiente que no necesita prepararse. El 8 dice, yo con mi carisma de líder, de autoridad, puedo dominar el mundo, no necesito preparación. Confía más en la fuerza y en el poder que tiene que en sus estudios. El 8 no considera que necesita tener preparación para triunfar en la vida, porque tiene la fuerza y el poder. El 5 estudia mucho, pero por otras motivaciones. A él no le gusta tanto que le demuestren que lo quieren, sino que le demuestren que le temen. O sea, al 8 no le gusta y ni le interesa que le demuestren que lo quieren, sino que le tienen miedo. El 8 no necesita manipular a nadie porque él te exige directamente lo que él quiere. Es directo. Los 8 evitan cualquier debilidad. Ven la vida como una lucha por el poder y tratan de situarse en la cima. Tienden a intimidar y parece que buscan la pelea. Con frecuencia dicen no. O sea, generalmente si tú vas a pedirle algo al 8, es muy difícil que te diga que sí. Generalmente te va a decir que no. Tienen muy pocos remordimientos o ninguno por deshacerse de otros. Ellos pueden mandar matar y no se sienten con remordimientos, ¿no? Desenmascaran los fingimientos y las injusticias de los demás y para hacerlo utilizan un lenguaje expresivo vulgar. O sea, te mentan la madre fácilmente. Si se dan cuenta del lado débil de los demás, atacan esas debilidades y se les provoca. O sea, ellos van a darse cuenta cuál es tu talón de Aquiles, tu fragilidad, y entonces te atacan. No dudan en decirle a los demás lo que quieren o esperan de ellos. Disfrutan siendo personas fuertes y respetan a quienes son fuertes. Piensan que hay muchas personas débiles y crédulas en este mundo y están dispuestos a encargarse de aconsejarles que se dispongan a luchar. Solo se unirán a los demás si adoptan una postura firme contra todos los que están en el error. O sea, ellos apoyan a aquellos que demuestran una postura firme. Ven la necesidad de cambios radicales en la forma de ejercer la autoridad. Suelen estar dispuestos a tomar la estructura del poder, sea la que sea. Lo que vemos que pasó en las revoluciones, ¿no? Los militares que se rebelaron tenían que tomar el poder a costa de lo que sea. Pueden pisar a muchos y creen que tienen razones para hacerlo y no les asusta salir heridos en el proceso. No suelen temer el rechazo ni preocuparse de lo que piensen los demás de ellos. O sea, a ellos no les importa que piensen bien o piensen mal. Piensen ustedes en Saddam Hussein, en Fidel Castro, les vale sombrilla que la prensa diga que son unos gandalla, que son unos desgraciados, que son unos sinvergüenzas, ¿no? Captan la atención de los demás y hacen lo que ellos dicen. Son admirables por el entusiasmo que le ponen a todo lo que hacen. Tienen mucha energía para volcarla en el trabajo, en el juego o para afrontar nuevos desafíos. Están dispuestos a involucrarse en todo y consideran de este modo que la vida no es aburrida. Ejemplos, aquí están todos, ¿verdad? Fidel Castro, Saddam Hussein, Hernán Cortés, Juana de Arco, se me olvidaba decirles, ¿no? Juana de Arco, Napoleón, San Francisco de Javier, Carlos Salinas, Porfirio Muñoz Ledo, todos los cabrones, ¿no? País representativo, España, hombre, porque lo digo yo, ¿no? Así dicen los españoles, ¿no? Y esto se hace porque lo digo yo, ¿no? Los 8 tienen el don de la audacia para enfrentarse a la injusticia. Su dificultad consiste en ir buscando la confrontación. No solo les gusta situarse en contra de los otros, sino también estar por encima de ellos. O sea, no se trata nada más de pelear con los demás, sino estar encima de los demás. Este autoritarismo les ayuda a controlar a los demás. Por lo tanto, a menudo les resulta difícil a los otros relacionarse con ellos. Son también un poquito, yo diría, de la tipología que no deberían de casarse. Los 8 son muy gandallas, ¿no? O sea, el 1 y el 8 deberían de meterse de curas. Bueno, el Jesús del 8. También podríamos decir, bueno, ¿y cómo Jesús va a ser 8 si tanta descripción tan negativa del 8? Vamos a ver cómo Jesús sí fue 8, pero en buena onda, ¿no? Jesús, con su fuerte sentido de la justicia y su disposición a enfrentarse a cualquier poder, es un modelo para el 8. Jesús se enfrentó a las autoridades judías y romanas. Los 8 relacionan con facilidad a Jesús como una persona fuerte. Un ejemplo sobresaliente de su fortaleza la tenemos en su forma de tratar a los cambistas del templo. ¿Se acuerdan de ese texto? Que estaban vendiendo en el templo y no les dijo, por el amor de Dios, se podrían hacer a un lado. ¿No se dan cuenta que están molestando aquí? Háganse un ladito por el amor de Dios. Quítense de por aquí, si no se los va a llevar la chingada. No.
agarró un látigo, hijos de la fregada, ¿no? Y como dice mucha gente, ¿no? Bueno, ahí la utilizó Jesús la santa ira. No, pendejo, si es ira no puede ser santa, ¿no? Jesús estaba encabronado, así de sencillo, ¿no? ¿Por qué corrió a los vendedores del templo? No crean ustedes porque ensuciaban el templo, sino porque esos vendedores estafaban a los pobres en los recintos sagrados. Y Jesús no tenía miedo. También sabía que estaban haciendo mal que fácilmente se fueron. Los que vendían en el templo sabían que estaban haciendo mal que no se les enfrentaron a Jesús. Oye, habían un montón, ¿por qué no atacaron a Jesús si Jesús era uno? Porque sabían que estaban haciendo mal, ¿no? No mide. Esto mismo encontramos en la forma de hablarles a los fariseos. Esta cita de Mateo 23:1 es clásica, léanla ustedes. 38 versículos del capítulo 23 es para insultar a los judíos. Les dijo, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, guías ciegos. Que esas frases nosotros no las entendemos en Occidente, porque no sabemos qué significa ser guía ciego o hipócrita o raza de víboras para nosotros. Pero es algo así como si a nosotros nos tocan a nuestra mamá, por ejemplo, ¿no? Nos mentan la madre, un momentito, ¿no? En cambio, si me dicen raza de víboras, sepulcro blanqueado, sigo caminando, no me afecta, ¿no? En cambio, para un judío decirle raza de víboras, sepulcros blanqueados o guías ciegos, es terrible. Y Jesús se los dijo en la cara, ¿eh? Y dice el Evangelio que agarraron piedras para apedrearlo. Y Jesús se les enfrentó, y hay un texto que dice que Jesús pasó en medio y no le tiraron una sola piedra. Cuando van a acusar a la mujer adúltera y le dicen, ¿la apedreamos o no la apedreamos? Y Jesús dice, el que se encuentre sin pecado que tire la primera piedra. Se enfrenta a los fariseos. Jesús confronta la hipocresía de los fariseos. No mide sus palabras cuando les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, guías ciegos, raza de víboras. No se calla ante el mal que veía en la sociedad, aunque carecía de poder político necesario para cambiar. Es decir, él no era un líder político que podía cambiar las estructuras de su sociedad, y sin embargo se enfrentó a ellos. No teme que lo maten por hablar en público, y de hecho lo mataron, pero no le tenía miedo. Cree firmemente que hay que oponerse a los responsables de la injusticia. Cree que hay que poner de manifiesto la injusticia como lo que es. Jesús les diría a los 8 de la auténtica fortaleza, que la auténtica fortaleza la poseen aquellas personas que no temen a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden disponer del alma. Jesús reaccionó frente a la conducta pecaminosa de los demás de formas muy diversas, y desde luego no siempre por medio de la confrontación. Por ejemplo, les decía yo, ¿no? Defiende a la mujer adúltera escribiendo signos en la tierra. Se invita a sí mismo como amigo a casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Renuncia a mantener la confrontación de Juan el Bautista con el rey Herodes tras la decapitación de Juan. Al mismo tiempo se hace vulnerable. Esto se hace evidente de modo especial en su pasión y en su muerte. Jesús dijo que tenía poder para evitar su arresto y crucifixión. Esa cita también la pueden ver ustedes en Mateo 26:53. Cuando uno de los apóstoles saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados, y Jesús le dice al de la espada, mete la espada en su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y le dice, ¿tú crees que yo no mandaría pedirle a mi Padre una legión de ángeles para que me cuiden y me protejan contra estos sinvergüenzas? Y sin embargo no lo hago. Por eso dice, ¿no? Jesús dijo que tenía poder para evitar su arresto y crucifixión. En Getsemaní los soldados que van a prenderle caen al suelo como paralizados por el poder de su palabra y su presencia cuando les dice, yo soy. Sin embargo, Jesús no responde a la violencia con otra violencia. Jesús, ante la violencia, Él no responde con violencia. Por eso va a decir, si te dan una bofetada en la mejilla derecha, pon la otra. Porque el cristiano no debe de responder con violencia. Por eso le dice a Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Al valorar las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia, los 8 deben preguntarse si se enfrentan a la injusticia de forma que lleven a los otros al arrepentimiento o simplemente tratan de quedar por encima de quienes actúan mal, ¿no? Porque hay 2 maneras de oponerse a los demás. Nada más por llegar al poder o realmente para provocar en los que estaban en el poder y en el que hay que destruirlos, que se lleguen al arrepentimiento. Es decir,
Si yo lucho por la injusticia, es para que los demás lleguen a arrepentirse de su vida. No se trata nada más de quedar bien o quedar por encima de quienes actúan mal. Por eso Jesús es un 8, pero es un 8 equilibrado. Hasta aquí